Feliz día, bendecidos. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia de mi Señor? Cuando brillas más que el sol, los ángeles se te activan, seres de bello fulgor que te protegen la vida. Mira, muy importante activar los ángeles. ¿Y cómo se activan los ángeles? Con la obediencia. Sí, dicen que si habitamos al abrigo del Altísimo y moramos bajo la sombra del Omnipotente, Dios enviará, mira, ángeles que te cuiden, que te protegen y que te libran del mal. Pero para activar esos ángeles, ¿qué tenemos que tener? Fe. Muy importante la fe. Entonces, con la fe activamos los ángeles. Recuerden, bolígrafo, cuaderno y Biblia, para que anotamos el título, colocamos todas las citas bíblicas y tenemos después que transcribir de la Biblia al cuaderno y hacemos de ese cuaderno el librito que les dio el ángel del librito. Amén, lo recibo. Le doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia y Señor de toda consolación, por su existencia, por su presencia y por su manifestación. Sí, hay que dar gracias a Dios por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Bendecido, y estos tres no son uno, claro que sí, pero se manifestó en tres oportunidades hermosas. Hoy se está manifestando por el Espíritu Santo. Ya se manifestó por el Hijo en el tiempo de Cristo de Nazaret. Está manifestando por el Espíritu Santo. Ya se manifestó por el Hijo en el tiempo de Cristo de Nazaret. Esto es que Dios, ¿dónde está hoy? En vosotros, por el Espíritu Santo que le fue dado. Entonces, si Dios está en vosotros, ¿podréis vosotros llegar a ser perfectos como es Dios? Amén. Por eso Pablo dice en Efesios capítulo 5, versículo 1, muy importante, Efesios capítulo 5, versículo 1. Se lo voy a leer conforme a lo que está escrito, porque es muy importante hablar conforme a lo que está escrito. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados, a lo que está escrito. Sé pues sacrificio a Dios en olor fragante, muy fragante, muy importante. Sé perfecto como perfecto es Dios. Hermanos, sí se puede llegar a ser perfecto. Para eso es la gracia. Eso es la gracia. ¿Se puede llegar a lo perfecto por medio de la ley? En ninguna manera. Eso es la gracia. ¿Se puede llegar a lo perfecto por medio de la ley? En ninguna manera. Estaba en la gracia, pero fue condenado según la ley de Moisés. Y Cristo dijo, yo no he venido, Cristo de Nazaret, dijo claramente, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla la ley de Dios que también le fue dado a Moisés. Entonces, ¿qué ley cumplió Cristo? Los 10 mandamientos. ¿Ves? ¿Y por qué lo condenaron? Lo condenaron porque no cumplió la ley de Moisés. Y fue llevado a la muerte, para desvivirlo. Y aquí no se puede decir la palabra, este es tremendito. Entonces, fue desvivido en la cruz del Calvario. Ahora bien, perfecto fue Cristo. Cristo. Perfecto. Lo que es que no le creyeron que era perfecto, igualmente está pasando ahora. No le creen al hombre que puede ser perfecto. Perfecto en las cosas del Señor. Porque si habla de las cosas de la tierra y no entienden, entonces cuando hablan las del cielo menos las van a entender. Y como es locura para ellos, pero esta es la locura que nos salva a nosotros, pues. Resulta que terminamos siendo crucificados juntamente con Cristo, simplemente porque para ellos es imposible que seamos perfectos. Por eso doy gracias al Dios de la gloria, Padre de misericordia y Señor de toda consolación, por nuestros padres ancestrales Abraham, Isaac e Israel, benditos de Dios.
Doy gracias a Dios por los profetas, desde Abraham hasta Juan el Bautista. Doy gracias a Dios por nuestro Señor Cristo bendito en los días de su carne, que entregó su vida por nosotros. Y doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia por los apóstoles, que hasta el día de hoy dan testimonio del poder y de la gloria de Dios en Cristo Señor nuestro. Doy gracias a Dios por Noé, por Job y por Daniel, porque si hubiesen 3 como ellos en la tierra, solo ellos 3 serían salvos. Doy gracias a Dios por el Espíritu Santo, por el amado apóstol Pablo y por Miguel, porque revelan los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien está todo el tesoro del pleno conocimiento del Evangelio de nuestra salvación. Por eso es muy importante que nosotros prestemos mucha atención, prestemos el oído, porque la fe es por el oír. ¿Puedo yo ser perfecto? Sí, y tú de la misma manera. Ahora, ¿cómo podemos llegar a ser perfectos? Bueno, una pregunta fácil. ¿Dónde está Dios? Y si Dios está en vosotros y Dios es perfecto, ¿no puede entonces el hombre cambiar? Puede cambiar. Por eso, Dios está en vosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado según Gálatas 4:6. Simplemente nosotros mismos nos subestimamos, no nos creemos capaces de alcanzar a ser quien Dios quiere que seamos. Dios quiere que nosotros seamos como Cristo, que no escatimó en ser igual que Dios como cosa a que aferrarse. Porque el que ha visto al Padre, el que había visto a Cristo había visto al Padre. Porque las obras del Padre Cristo hacía. Si nosotros llegamos a hacer las obras del Padre, el que nos ve a nosotros es ver al Padre, que es Cristo que está en nosotros. ¿Sí vamos comprendiendo? Ahora bien, ¿esto es nuestro? No, es un regalo de Dios, como está en Efesios, en el capítulo 2, del 8 al 10. Mira, muy importante entender que la obra es de Dios y que Dios la está haciendo en nosotros. Mire cómo dice, voy a leer el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Para buenas qué? Buenas obras. Bueno, porque antes no hacíamos buena obra, aunque creíamos que la hacíamos. Antes la gloria era para nosotros y ahora la gloria es para ¿quién? Para Dios. Ahora bien, ¿cómo podemos llegar a ser perfectos? Muy importante lo que el amado apóstol Pablo nos aclara. Para ser perfectos tenemos que ir entendiendo la voluntad de Dios, sin la que nadie puede entrar en el reino de los cielos. Y para hacer la voluntad de Dios tenemos que empezar a ser muy humildes, como para comprender que todo lo que teníamos por conocimiento es simplemente echado a la basura, a la divina, en comparación a la divina gracia de Dios que a nosotros nos ha sido encomendada. Por ejemplo, cuando Pablo perseguía a la iglesia, la perseguía porque él creía lo que había oído de Moisés y por lo tanto había condenado ya a la iglesia sin conocer a Cristo. Y por eso Saulo de Tarso perseguía a la iglesia. Pero llegando el tiempo que Cristo se le apareció por el Espíritu Santo y lo vio camino a Damasco y él fue transformado, hubo una nueva forma de pensar y aquella vieja manera de vivir fue destruida para comenzar una nueva forma de andar en Cristo Señor nuestro. ¿Cómo es esto? Bueno, que Pablo dice que todo lo que conoció a los pies de Gamaliel lo tenía por estiércol en comparación a la divina gracia de Dios que a él le había sido encomendada para todos los gentiles. Por eso, como está escrito en Hebreo en el capítulo 5, versículo 11 al 13. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son las primeras enseñanzas de la palabra de Dios. Las primeras enseñanzas de la palabra de Dios.
y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto. Muy importante que nosotros veamos la diferencia entre la primera enseñanza y lo perfecto. Lo que nos lleva a lo perfecto es dejar los rudimentos de las primeras enseñanzas. ¿Cómo es esto? Lo voy a repetir aquí en Hebreos capítulo 5, 11 al 13. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son las primeras enseñanzas de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. El amado apóstol Pablo, como también está escrito en 1 Corintios 3, 1 al 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlo como a espirituales, sino como a carnales, y como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no alimento sólido, porque aún no eras capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. O sea que tenemos que apartarnos también de estas cosas para ser perfectos. ¿Sabes pues, como está escrito en Hebreos capítulo 5, versículo 14, que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal? Estos son los que tienen alimento sólido. Gracias a Dios por todos ustedes que están hoy en este live. Queridos hermanos, para alcanzar lo perfecto, busca tu Biblia ahí, busca Hebreos capítulo 6, 1 al 3. Nosotros tenemos que obedecer a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está escrita en un pasado, un presente pasado y un futuro presente, aunque usted no lo crea. ¿Cómo es esto, mi hermano? Bueno, que el presente que estuvo Cristo, para muchos es el hoy. ¿Ve? Pero para nosotros, el futuro que está en las Sagradas Escrituras, para nosotros es hoy. No podemos esperar que llegue aquello que supuestamente para muchos está escrito para un futuro, cuando nosotros ya lo estamos viviendo. No, como les había dicho en el estudio pasado, que muchos están diciendo, no importa, me porto mal hoy, ¿verdad? Y mañana me arrepiento. Pero no se dan cuenta que de pronto nos llega un mañana. Y si no llega un mañana, entonces ahí es donde estamos bien mal. ¿Por qué? Porque por eso dice en Eclesiastés capítulo 9, versículo 4, mejor es que perro vivo que león muerto. Perro vivo que león muerto. ¿Ve? Porque por lo menos mientras decimos hoy, tenemos la oportunidad de arrepentirnos de las cosas malas que hemos hecho y de las que seguimos haciendo. ¿Pero para qué? Para no hacerlas más, para no volverlas a hacer, para empezar de cero, para comenzar una vida nueva en Cristo Señor nuestro. Esta es la gran oportunidad. Y pagar con la frente en alto conforme hemos hecho y empezar una vida nueva para recibir las cosas nuevas también. Por supuesto que el que siembra bien, bien va a recoger. ¿Sí vamos comprendiendo? Así que como está escrito en Hebreos capítulo 6, 1 al 3. Por tanto, dejando ya, ¿cuándo es ya? Ahora que estamos vivos aquí. ¿Ve? Muy importante.
los rudimentos, o sea, las primeras enseñanzas de las doctrinas de Cristo de Nazaret. Usted sabe que una de las enseñanzas de Cristo de Nazaret que quedó en aquel presente fue el bautismo de agua. El mismo Juan el Bautista dio testimonio. Yo bautizo con agua, pero viene uno que es mayor que yo, y aunque yo soy inferior ni no soy digno de desatar las sandalias, yo le bautizo con agua, pero él nos bautizará con el Espíritu Santo. Mira qué tremendo es eso. Entonces, ese bautismo de Cristo de Nazaret es un rudimento de las primeras enseñanzas de Cristo de Nazaret. Ahora estamos por Cristo resucitado. ¿Cómo bautiza Cristo resucitado? Con el Espíritu Santo. ¿Por qué Pedro bautizaba con agua? Porque todavía no habían sido bautizados con el Espíritu Santo. ¿Cómo bautiza el Espíritu Santo? Con conocimiento. Conocimiento de Dios, vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. ¿Usted va comprendiendo? Por lo cual clamamos Abba Padre. Así que por tanto, dejando ya los rudimentos de las primeras enseñanzas de la doctrina de Cristo de Nazaret, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, las obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo de agua es una obra muerta, de la imposición de mano es una obra muerta, de la resurrección de los muertos es una obra muerta, del juicio eterno es una obra muerta. Y esto haremos si en verdad Dios lo permite. A nosotros ya Dios no nos lo permite. A nosotros no, porque ya nosotros llegamos a ser perfectos. O sea, a conocer la verdad. Y la verdad es la que nos hace libres. ¿Libre de qué? De bautismo de agua, de imposición de manos, de creer que no existe la resurrección de los muertos o del juicio eterno. Este va para el cielo, que él se va para el infierno. Eso es condenación. Ya nosotros entendemos claramente que el bautismo nuestro es por el Espíritu Santo, o sea, el conocimiento. Que no necesita una imposición de mano, sino que solamente con una palabra bastará para que sea sano. Y que nosotros sabemos que Cristo resucitó de los muertos y que todos los que mueren en Cristo resucitan juntamente con Él. ¿Sí vamos comprendiendo? Amén. Bienvenida, bendecida. Así que, y juicio eterno. Mira, juicio eterno, no, este se va para un infierno, aquel se va para el cielo. No. Eso es un rudimento. Aquí todos nos vamos para el cielo. Por ejemplo, mira, el bautismo de agua es un rudimento. Primera a los Corintios 1:17. Pueden colocar ahí, el bautismo de agua es un rudimento. Primera a los Corintios 1:17. Primero. Pues no me envió Cristo a bautizar, dice el amado apóstol Pablo, por supuesto con agua, sino a predicar el Evangelio. Porque el Evangelio verdadero te bautiza con el Espíritu Santo. ¿Sí comprendemos? Por ejemplo, usted puede meter a una persona en un pote de agua, en una piscina, en el mar, en la playa, donde usted quiera, ¿verdad? Y entra un diablo y sale el mismo diablo, la misma carnita, los mismos deseos engañosos. Esa persona, por esa agua, por ese chapuzón, por el sumergirse ahí, no va a cambiar. Lo que lo hace cambiar a esa persona es oír con fe la verdad del Evangelio. Eso es lo que transforma verdaderamente a la persona. Es lo que está diciendo Juan el Bautista. Yo bautizo con agua, pero Cristo bautiza con el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Bueno, Cristo le dijo a los apóstoles, cuando venga el Espíritu Santo, el Consolador, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
De pecado por cuanto no creen en mí. Porque hasta el día de hoy están llamando pecador a la otra persona. Entonces no han creído que Cristo perdonó sus pecados. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Todavía hay personas que están esperando a Cristo. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo, o sea, su carne, ha sido ya juzgado. O sea que fue llevado a la cruz del Calvario porque se le hizo un juicio y el veredicto fue el desvivirlo. Y lo llevaron a la cruz para clavarlo en la cruz para que ahí perdiera su vida. Y lo enterraron, sí. Y resucitó de entre los muertos, sí. Y llegó ahora el Espíritu Santo a nuestras vidas, sí. Entonces, el bautismo de agua es un rudimento de las primeras enseñanzas. Pues como dice Pablo en 1 Corintios 1:17, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Ven? Fue por el derramamiento en la cruz que nosotros hemos sido bautizados. Como está escrito en Romanos capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Dónde hemos sido bautizados? En su muerte. ¿Qué derramó Cristo? Agua y sangre de su costado. En ese momento la tierra que absorbió la sangre y el agua de Cristo bendijo a todas las familias de la tierra. ¿Usted va comprendiendo? Amén, amén. O sea, aquella maldición que se le había tirado por el primer Adán, que se le fue dicho, maldita será la tierra por lo que tú has hecho, ahora por lo que Cristo hizo, se bendijo la tierra. O sea, que quedó eliminada aquella maldición. Lo recibo. ¿Me entiendes ya? Y ahora somos los bendecidos. Así es. Segundo, imposición de mano. Es un rudimento. ¿Por qué es un rudimento? Bueno, lo dice en Hebreos capítulo 6, 1 y 2. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas en la fe en Dios. Doctrina de bautismo, imposición de mano. Es un rudimento. Ahora bien, el mismo Señor en los días de su carne nos da testimonio de tal hecho. Libro histórico de Mateo 8:8. Respondió el centurión al Señor: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di una palabra y mi criado sanará. ¿Con qué? Con la palabra. Con la palabra. ¿Me entiendes? Entonces, dice imposición de mano. Anteriormente, tenías que poner la mano sobre el enfermo para que el enfermo fuese sanado. Ahora no es así. Solamente una palabra mía bastará. Una palabra. Y si tú con la fe la recibes por el Espíritu Santo de Dios que está en mí, está hecho. Sí, como el genio de la lámpara. Así de fácil. Solamente tienes que creer que Dios, por el Espíritu Santo que está en mí, puede hacer la obra de sanación. Por eso clamamos, Abba Padre. Ahora, es un rudimento. La imposición de manos, sí, ya no se necesita, no se usa. Solamente con una palabra bastará. Bendecido, tengo una leve tribulación momentánea, estamos aquí en el hospital y nos están diciendo que ya no hay vida, que no hay tiempo. Ey, un momentito, déjame hablar con papá, que el que tiene la última palabra es papá Dios. Lo recibo. Porque los médicos son muchas veces los matasanos. Entonces, vamos a hablar con papá. Hablo con papá, aló. No, está bien. No se preocupe, que de esta sale por el poder de nuestro Señor y Salvador Cristo bendito y para la gloria de Dios. Levántate y anda. Y se levanta y anda. ¿Por qué? Por tu fe será hecho. Porque el poder está en el Espíritu Santo, no en nosotros. ¿Y la gloria es para quién? Para Dios. Para Dios. Así es esto.
Hermano, pero ese poder solamente lo tiene usted. No lo tenemos todo. Lo que pasa es que los ministros tenemos una cosa, que como somos condenados todos los días tratamos de portarnos menos mal. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que hay un hilo espiritual entre Dios y nosotros, que nosotros queremos mantenerlo limpio, puro, sin mancha, sin contaminación. Y eso hace que tengamos esa comunión con Dios, que lo que le pidamos a Dios, Él nos lo da. Y por nuestra fe es hecho. ¿Sí vamos comprendiendo? Entonces no es que usted está más cerca de Dios que yo. Bueno, por la fe. ¿Ve? Pero esto, si usted tiene la misma fe que yo, usted sabe que Dios no hace acepción de personas. Que usted está tan cerca de Dios o mucho más cerca que donde yo estoy. Porque Dios no hace acepción de personas. ¿Sí me va comprendiendo? Lo que es que yo mantengo mi fe viva todos los días y a cada rato y en todo momento. ¿Me entiendes? Y esa es la fe que tú tienes que aumentar. Al Señor le decían, maestro, aumentanos la fe. Si conociera la fe, que es como un grano de mostaza, o sea, algo chiquitico, algo que no tiene. Mira, y les voy a decir algo. Nosotros tenemos más fe que los apóstoles. Nosotros tenemos más fe que los profetas. ¿Por qué? Porque los profetas andaban con el Espíritu Santo de Dios cuando Dios les hablaba a ellos. Y a Moisés, nada más y nada menos que abrió el mar y los hizo pasar de Egipto en tierra seca. ¿Me entiendes? Ahora bien, a los apóstoles andaban con Cristo y vieron los milagros que Cristo hizo. Ahora díganme ustedes, ¿qué de estas cosas, estas maravillas hemos visto nosotros? Pero le estamos creyendo igual, como si hubiésemos estado allá viviendo con ellos lo que ellos vivieron. Y hoy nosotros, sin haber visto nada de eso, estamos creyendo en el poder de Dios en Cristo, Señor nuestro, en los días de su carne. Y decimos que lo que dijeron los profetas, así fue. Y que se cumplió en Cristo, Señor nuestro. Y que por los apóstoles nosotros estamos creyendo del testimonio del poder de la gloria de Dios. Ahora bien, ¿quién tiene más fe? ¿Aquellos que vieron o nosotros que no hemos visto nada pero estamos creyendo? Nosotros, porque la palabra nos apoya. Ah, entonces tenemos fe, lo que es que no sabíamos. Amén, lo recibo. Ahora lo sabemos. Así que, tercero, resurrección de los muertos. Esto es un rudimento. Si Cristo resucitó de entre los muertos y es la primicia de los que durmieron, ¿cómo vamos a pensar nosotros que nuestros familiares están en el sepulcro o están en un limbo ahí como el purgatorio o están en el infierno? No. Si Cristo resucitó de entre los muertos, primicia de los que durmieron fue hecho. Nuestros familiares y amigos que partieron con el Señor están juntamente con el Señor. Ahora, si yo me pongo, no, este se fue por el infierno porque era malo. Ay, vos creéis que vos no habéis hecho nada malo en la tierra como para irte por el infierno. Vos creéis que son el único que, miren, no hay uno solo según la carne que se pueda justificar con la palabra de Dios. No existe. Por eso, no queramos para los demás nada malo. Porque lo que queremos para los demás, Dios lo va a hacer con nosotros. Entonces, así hayan sido muy malos, están en el cielo con Dios para mí. Así nadie me puede condenar a mí, sino que el mismo Dios, que es el que juzga y que condena, me va a decir, bueno, por haber pensado de esa manera, tú también estás conmigo aún siendo malo. ¿Sí me explico? Porque por lo que condenas a tu hermano, te condenas a ti mismo. ¿Dónde está eso? Libro histórico de Mateo, capítulo 7, versículo 1. Ahora bien, resurrección de los muertos. Mira cómo dice 1 Corintios 15, 19 y 20. Ey, ojo aquí. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástimas. Ahí te aparece en la Biblia la palabra conmiseración. Es lástima. Si en esta vida solamente esperamos a Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Mas ahora Cristo
ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. ¿Dónde está mi padre Eloy Alberto León Blanco? ¿Dónde está mi madre Gumercinda Peña de León? ¿Dónde está mi hermana Rubia del Carmen León Peña? Con papá Dios. Juntamente cayendo el cuerpo, ellos se dispararon a la presencia del Señor nuestro Dios, a estar en su regazo y en su mesa. Ahora, yo creo en esto porque creo que hay resurrección de los muertos. Pero el que no cree, entonces piensa que está en el purgatorio, o no, que se fue para un infierno, o que todavía está en el sepulcro. En el cementerio no hay nada más que hueso y un sepulcro, sí, blanqueado. Una pared blanqueada, por fuera muy bonita, cerámica y todo lo demás. Si le abrís un huequito, vas a saber que va a salir el mal olor. Esa es la verdad. Nuestros familiares partieron y están con el Señor nuestro Dios, y eso es la resurrección de los muertos. Ya no tenemos que estar con que vamos a hacerle un novenario, que cada año le vamos a hacer una misa. No. Si aquel hombre que estaba al lado del Señor, siendo un delincuente, le dijo al Señor: Señor, que donde tú estés yo estoy, el Señor le dijo: de hecho te digo que desde hoy estarás conmigo en mi reino. Y todavía no habían muerto ninguno de los dos. Así que donde está el Señor, está aquel que era un delincuente. Y nosotros, de la misma manera. Eso es una nueva forma de pensar. Mientras que todavía los demás están atrasados, no, y que para el infierno, no, y que para el purgatorio, no, y que para el cementerio. No, nosotros estamos con Cristo, Señor nuestro. No, eso no es la esperanza. Y el que tiene esperanza tiene vida eterna. Ahora bien, 4, juicio eterno. Para que vean también que el juicio eterno es un rudimento. El juicio entró por la ley, y por la ley el pecado, y por el pecado la muerte. Ahora bien, el Consolador convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. A mí, el Espíritu Santo, que es el Consolador, me convenció, como está escrito en el libro histórico de Juan, capítulo 16, desde el versículo 7 al 15. A mí me convenció que Cristo murió por mis pecados. Entonces yo no soy pecador. No puedo ser pecador. ¿Por qué? Porque Cristo murió por mis pecados. Ah, pero transgrediste. Bueno, pagaré conforme a mis obras. Colosenses 3:25. Entonces, por el mal que yo he hecho, voy a pagar conforme a lo que he hecho. Bueno, voy a dejar de hacer mal. ¿Por qué? Porque el que siembra va a recoger. Y si sigo haciendo mal, mal me va a venir. Entonces, el Consolador, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. A mí me convenció que no tengo que esperar a Cristo, porque Cristo ya está entre nosotros. Pero hay personas que lo quieren ver en la forma de Él, que Él era. Bueno, ciertamente no conocen a Dios, porque Dios es de muchas formas. ¿Qué forma le podremos dar a Dios? ¿Ah? Miren, María Magdalena con las otras dos Marías llegaron y fueron al sepulcro el día domingo, el primer día de la semana fueron al sepulcro. Y cuando llegaron al sepulcro vieron a un hombre que estaba afuera de la tumba del Señor. Y le dijeron: hortelano, ¿dónde pusiste el cuerpo del Señor? Cuando el Señor le habló, ellas vieron que era el Señor. ¿Cómo es posible que apenas lo habían enterrado hace 2 días y que ellas no reconocieran que era el Señor? Porque no tenía la imagen de Él cuando fue enterrado. Tenía el cuerpo glorificado. Tenía otra imagen. Por eso le dijeron hortelano. O sea, el que cuida ahí el sepulcro. Entonces,
ahí podemos ver que el Señor puede tomar la forma de quien Él quiera. Por eso el Espíritu Santo de Dios está hoy ¿dónde? En vosotros. Entonces yo le veo el rostro de Dios cuando la veo a ella, a ella, a ella, a ella, a él, a él, a ella, a él, a ella, a ella, a él. ¿Me entiendes? Veo el rostro de Dios en su bondad, mansedumbre, tolerancia, amor, benignidad. Si no vemos a Dios ahí, nunca lo van a ver. Porque solamente en la santidad se ve a Dios. En la santidad. Nadie puede verte a Dios en ti si tú estás según la carne. ¿Quién va a ver a Dios ahí? Ahí se ve al carnal. Entonces, como dice en el libro histórico de Juan 16, dice: de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. O sea, los deseos de mi carne ya fueron juzgados. Mi carne va al barro de donde salió. Eso no tiene otra cosa. Vuelve al barro donde salió. Y el espíritu, A Dios que lo dio. a Dios que lo dio. ¿Dónde está eso? Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Y de juicio por cuanto el príncipe de la carne, es decir, la carne con sus deseos, ha sido ya juzgado. Le hicieron un juicio a Cristo, lo condenaron a muerte Amén. para desvivirlo, Amén. le dijeron pecador, Amén. aunque no lo era, se lo dijeron, fue condenado, su carne fue desvivida y sepultado. Pagó su condena y Dios le resucitó de entre los muertos y hoy vive entre nosotros por el Espíritu Santo de Dios. Lo mismo va a ocurrir con nosotros el día del llamado. Cuando Dios nos llame, el Espíritu saldrá del cuerpo. El cuerpo vuelve a la tierra de donde nació, de donde salió, y el Espíritu automáticamente regresa a Dios que lo dio. Y esto es por generación en generación. Y vamos al cielo en esa escalera que vio Jacob y volvemos a la tierra. Hermano, ¿y por qué necesita una escalera? Porque el ángel tiene sus alas. Porque a nosotros nos quitan la vestidura angelical, por supuesto las alas. Y como no podemos volar de allá para acá, porque si no caeríamos, venimos en esa escalera espiritual a la tierra para entrar en otro cuerpo. Como lo hizo Elías en el cuerpo de Juan el Bautista. Amén. Hermano, pero usted está seguro que Elías estaba en el cuerpo de Juan el Bautista. Libro histórico de Mateo, capítulo 11, del 11 al 15, 16, lo puede leer. Y dice, si queréis creerlo, créelo. Si no, está bien, porque es para los que creen. ¿Ven? Como está escrito en Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos, ¿dónde están los hijos de Dios? Amén. Participan de carne y de sangre. Ustedes participan de carne y de sangre. Amén. Dios también en Cristo participó de lo mismo. Para destruir. Miren, muy importante, búsquense las Biblias más antiguas. Para destruir. No dice para narguear, pellizcar, cachetear. No. En algunas Biblias de esas muy tergiversadas dice para derrotar, pero no fue para derrotar. En las principales Biblias dice Hebreos 2:14, para destruir. Aquí no la cambiaron en el Nuevo Testamento. Mira, para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y me dirá alguno, bendecido, pero ahí no dice su muerte, como me dijo uno una vez. Bueno, en esta Biblia sí dice la palabra su muerte. Porque le buscan las 3 patas al gato, las 5 patas al gato, y resulta que son 4 nada más. Entonces, en este capítulo, en este versículo, escribe el amado apóstol Pablo
que es el que tiene potestad de parte de Dios de aclarar todas estas cosas. Y dice en Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Dios también participa de lo mismo en Cristo de Nazaret para destruir por medio de su muerte al que tenía tiempo pasado el imperio de la muerte, esto es el diablo. Entonces está la palabra destruir. Destruir. Está la palabra tenía y está la palabra que es tiempo pasado y está la palabra diablo. El diablo quedó destruido. Ahí no hay pele. No, ¿cómo va a decir que el diablo quedó destruido? Bueno, si tú lo quieres tener vivo, ahí tenelo vos. Pero para mí está destruido, pues. ¿Por qué? Porque donde está la luz, donde está el resplandor de Dios, no puede haber ya tiniebla, no puede haber oscuridad, no puede haber infierno. Entonces, ¿está Dios entre nosotros? Amén. El diablo quedó destruido. Dios no es un sádico para que no, vamos a estar peleando esta carne. Tú te vas a llevar la mitad del cuerpo y yo me voy a llevar el cuerpo completo. No, Dios no es sádico. Dios no es así. La carne tiene unos deseos engañosos que por medio del conocimiento son destruidos. Y cuando es destruido los deseos de la carne, vivimos en el espíritu. Entonces no andamos satisfaciendo ni la fornicación, ni el adulterio, ni la inmundicia, ni la idolatría, ni los pleitos, los celos, la ira, la contienda, la borrachera, la herejía y la orgía. Y para ustedes contar, sino que andamos por los frutos del Espíritu, amor, bondad, mansedumbre, tolerancia, perdón, piedad. ¿Ven la diferencia? ¿Por dónde andamos? ¿Por el Espíritu o por la carne? Entonces la carne quedó destruida con sus deseos engañosos. Y ahora somos una nueva criatura creadas en Cristo Jesús, en Cristo bendito, como buenas obras. ¿Vamos comprendiendo? Es para ver si están pilas. Lo que está, imagínense que los que estaban medio dormidos hicieron de una vez así como esto. Ahora bien, como está escrito en 2 Timoteo capítulo 1, 9 al 11. ¿Cómo? 2 Timoteo capítulo 1, 9 al 11. Miren, muy importante lo que dice aquí Pablo a Timoteo. Timoteo no escribió, no fue que escribió Timoteo. Pablo le está escribiendo a Timoteo. Muy importante dejar esas cositas en claro. Entonces le dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 1, 9 al 11. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. ¿Con qué llamamiento nos llama el Señor hoy? Con llamamiento santo. Porque nos está diciendo, yo no quiero que anden según la carne, yo quiero que empiecen a vivir en el Espíritu. Y nos está llamando para transformarnos. Entonces dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, porque no estaba conforme a las obras que traíamos, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. ¿A quién? Al Espíritu. Al Espíritu se le dio la gracia antes de los tiempos de los siglos para que viniera a esta tierra a hacer al hombre exterior a la imagen y a la semejanza de Dios. ¿Teníamos antes la imagen y semejanza de Dios como el primer Adán? En ninguna manera. Porque el primer Adán es un alma viviente, o sea, un hombre terrenal. Pero el segundo Adán es un espíritu vivificante, el cual es Cristo, la esperanza nuestra. Como está escrito en Colosenses capítulo 1, versículo 27, que se lo voy a leer conforme a lo que está escrito. Colosenses 1, 27. Vamos a esperar un momentico ahí. Colosenses 1, 27. Mira, muy importante que tú comprendas esto. A quien Dios, ¿quién?
Dios. quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Mira cuál es el misterio que hoy te está Dios revelando, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. O sea, la única esperanza que tiene este planeta es que Cristo sea formado en nosotros, porque si no, el mismo hombre va a destruir el mundo. El planeta entero lo destruye el hombre. Entonces, la única esperanza que tiene el planeta es que Cristo sea formado en vosotros. Y esa es la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Entonces dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, porque no lo éramos, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada antes de la fundación del mundo. Pero que ahora, ¿cuándo es ahora? Ya. Ha sido manifestada por la aparición, oído, ¿se apareció o no se apareció Cristo entre nosotros? Apareció. Miren, si Cristo no está entre nosotros, vana es la predicación. Si no vemos a Cristo entre su pueblo, vana es la predicación. Y nunca nos santificaríamos. Porque el único santo es Cristo. Dios es santo 3 veces, porque santo es el Espíritu Santo, santo es Cristo y santo es Dios. Y ese es el que hoy debe morar en nuestros corazones. Y es el que hace que tengamos una nueva forma de pensar para que haya una nueva manera de vivir entre todos los hombres. Por eso, ahora ha sido manifestada la aparición de nuestro Salvador Cristo bendito, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio de este evangelio. El evangelio de Dios que predica el amado apóstol Pablo, no Pedro, sino Pablo, porque Pablo es el que trae las revelaciones de los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien está todo el tesoro del pleno conocimiento del evangelio de nuestra salvación. Es Pablo el apóstol de los gentiles, quien nos trae estas revelaciones por el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Ahora bien, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición. ¿Por qué? Porque Cristo está en todos vosotros, los que creen. ¿Y cómo es esto? Que ahora nosotros que no esperamos es Cristo, sino que esperamos la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. El que te tiende la mano, el que te apoya, el que te ayuda, el que siempre está contigo en las buenas y en las malas, el que no te condena ni te juzga por lo que a ti haya pasado, sino que te dice, sigamos adelante siempre. El Consolador, ese es el Espíritu Santo. ¿Dónde está ese Consolador? En vosotros. En vosotros. Mira qué hermoso es este evangelio. ¿Ah? Este evangelio que no nos dice en ellos, porque el diablo, porque el infierno, porque... No, aquí no. Aquí no hay diablo, aquí no hay infierno, aquí está Dios en su pueblo, paseándose en su pueblo. Esa es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Pero que ahora ¿cuándo es? Ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo bendito, el cual quitó la muerte, porque quitó el pecado, porque quitó la ley, y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del evangelio, del cual yo soy predicador. Pablo es apóstol y Cristo maestro de los gentiles, porque aquí quien nos pastorea es Cristo. ¿Qué les parece a ustedes? Así que, como está escrito en Filipenses capítulo 3, versículo 15, así que todos los que somos perfectos, ¿cuáles son los que son perfectos? Los que le creen a Dios. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentimos, eso también nos lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. No es que aquí vamos a salir
me voy perfecto, bendecido, con ángeles a mi favor, y en la leve tribulación momentánea ya el diablo lo tengo chucuchito, ya. No. Dios nos da la prueba y juntamente con la prueba nos da la salida. Juntamente con la prueba nos da la salida. 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13. Y Dios al hijo que ama azota y reprende a todo aquel que recibe por hijo. Hebreos capítulo 12 del 5 al 11. Por eso no, en cualquier situación donde estamos nosotros, como la mujer vestida de sol, brillando aún más que el sol. Aunque tengamos conflictos, problemas en nuestra vida, nuestro Señor Cristo bendito siempre nos da la salida. ¿Ves? ¿Qué les parece? Por lo cual clamamos, Abba Padre. Pero en aquello a que hemos llegado, estamos en Filipenses capítulo 3, versículo 15 en adelante, 15 hasta el 17. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sé imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Yo quiero ser imitador de Pablo, porque Pablo es el que conoce a Cristo y a este resucitado. ¿Me entiendes? Y si soy como Pablo, soy como Cristo, y si soy como Cristo, soy como Dios. ¿Llegamos a ser perfectos? Sí. Recordemos que las profecías pasarán, como está escrito, pero la palabra de Dios no pasará, como está escrito en 1 Corintios 13, 8 al 13. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Ya fíjate que ya no hay más profetas. El último de los profetas se nos reveló que es Juan el Bautista, según Mateo capítulo 11, 11 al 15. Y se acabarán y cesarán las lenguas. Aquellos que hablaban en lengua saraparecutirimicuaro, ya sabemos que eso no es la lengua, que la lengua es simplemente que yo te hablo en español o te hablo en castellano, te hablo en mandarín. Por ejemplo, aquí nosotros estamos enviando este video en español, pero resulta que cuando este mismo video, sea por YouTube o sea por TikTok, llega a China, se lo reciben en mandarín. Si llega a todos nuestros hermanos en Francia, ¿verdad? Llega en francés. Si llega en cualquier parte del mundo, va a llegar en su idioma. O sea que este video está en lenguas. Una sola lengua. En todas las lenguas del mundo. Donde llegue, va a llegar por la traducción de Google. Gracias a Dios, porque es que Dios hace la cosa tremenda. ¿Me entiendes? La palabra de Él, como es de Él y no mía, la voz es mía, pero la palabra es de Dios. Entonces allá, aunque oigan la voz, le va a salir la traducción en el idioma de cada país. Qué tremendo es esto. Entonces las lenguas también cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. ¿Me entiendes? La ciencia también va a acabar. Mira esto tremendo que está aquí. Porque en parte conocemos y en parte predicamos. Mas cuando venga lo perfecto, llegó lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Dice Pablo, cuando yo era un niño, hablaba como niño, pensaba como niño y jugaba como niño. Mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por un espejo. Pablo vio por un espejo. Mas entonces, hoy por el Espíritu Santo, veremos cara a cara. Estamos viendo cara a cara a Dios. Mira, cuando yo recibo el amor de un ser humano, una demostración de piedad, bondad, mansedumbre, tolerancia y templanza, yo veo a Dios. Automáticamente yo veo la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, donde Dios se pasea en su pueblo. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui hecho y cómo fui conocido. Yo hoy conozco, según Hebreos capítulo 1, que yo tenía una vestidura angelical.
y que estuve sentado a la derecha de Dios Padre, cuando Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, según Hebreos capítulo 1, versículo 7. Acerca de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles ministros y a sus ministros llamas de fuego. Entonces Dios me quitó la vestidura angelical, me hizo un espíritu y ese espíritu lo metió en este cuerpo. Vine en este cuerpo, ¿a qué? Como dice ahí en Hebreos capítulo 1, versículo 14, no son todos espíritus ministradores enviados a favor de los que serán herederos de la salvación. Dios me envió a eso. Y ahora cuando salga, me quita este cuerpo terrenal y me da mi vestidura angelical. Y después otra vez vengo en otro cuerpo terrenal y vuelvo otra vez para la vestidura angelical. ¿Y ustedes? Esto es para el que cree. Porque para el que cree, todo es posible. Y estas son las revelaciones que están en los misterios de Dios, que hoy se nos ha revelado por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Sabe cómo se le llama eso? Vida eterna. Eso fue lo que vino a traernos Cristo, Señor nuestro, que conociéramos la vida eterna. Y así como Dios se lo dijo a Job, hoy nos lo dice a nosotros. Job capítulo 38 del 1 al 21. Por supuesto que no lo voy a leer todo, pero solo voy a parafrasear. Cuando Dios puso los cimientos o los fundamentos de la tierra, tú y yo, al igual que Job, estábamos con él. Y es grande el número de nuestros días, pues ya habíamos nacido. Ya habíamos nacido. Job capítulo 38 del 1 al 21. Cuando Dios hizo todos esos cimientos, dice Dios, tú estabas conmigo. ¿Dónde estábamos nosotros? Con Dios. ¿Y cuándo fue eso? Antes de la fundación del mundo. O sea que somos viejitos, ¿verdad? Por el mismo espíritu de fe. Así es. ¿Y qué necesito saber para ser perfecto entonces? La respuesta es sencilla. Buscar lo que permanece para siempre. Lo terrenal no permanece para siempre. Lo espiritual permanece para siempre. Como está escrito en 1 Corintios 13:13. Y ahora permanece la esperanza, la fe y el amor. Estos tres tenemos nosotros hoy por la palabra de Dios. La fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es ¿qué? El amor. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Permanecer en el amor. ¿Qué les parece? ¿Es maravilloso este estudio? Bellísimo. Para que sepamos lo que somos, de dónde venimos y lo que venimos a hacer y a dónde vamos. Lo que llaman las tres gracias. Fe, esperanza y caridad. Caridad es el amor. Ajá. Maravilloso, ¿verdad? Así que permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Como está escrito, para los que no conocen a Dios, para los que no entienden quién es Dios, dónde está Dios, cómo se mueve Dios, quiénes somos nosotros para Dios, les recomiendo, querido hermano, querido hermana, amados de mi Señor, el libro histórico de los Hechos en el capítulo 17, 22 al 29. Lo pueden leer, sí, desde el 22 al 29, para que sepan el Dios que creó todas las cosas, el que no habita en templos creados por manos humanas. No, que voy a buscar a Dios allá en la iglesia, en el templo. No, Dios no está ahí. Dios está mucho más cerca, porque Dios está en ti.
¿Ve? Entonces, bueno, pero si necesito a alguien con quien conversar, con quien desahogarme, con quien participar, ahí te das tu hermano a tu lado, tu hermana a tu lado, porque en ellos también está Dios. Muy importante eso, ¿me entiendes? Pero no encerremos a Dios en cuatro paredes, porque Dios no mora en templos creados por manos humanas, sino que Dios está morando en el templo creado por Él, porque cada uno de ustedes es un ladrillo de Dios. Importante, cada uno tiene su propio don de Dios, cada uno tiene la propia esperanza para el otro de parte de Dios. Lo voy a leer en el libro histórico de Hechos 17, lo voy a leer del 27, pero se lo di desde el 22 al 29. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle. Mira lo que dice Pablo aquí. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos. Y somos como algunos de vuestros propios poetas han dicho, porque linaje suyo somos. Oído, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a estatuas o imágenes de oro o de plata o de piedra o escultura de arte y de imaginación de hombre. Pues Dios no está en esas esculturas, sino en ti, porque tú eres el templo y morada del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué les parece? Eso es un regalo de Dios saber esto. Ahora, ¿te podrá hacer algo un diablo, como dice la gente por ahí? En ninguna manera, como está escrito en Romanos capítulo 8, 31 y 32. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por lo cual clamamos, Abba Padre. ¿Qué tenemos que seguir? El amor. ¿Dónde está Dios? En vosotros. Como está escrito en Romanos capítulo 12, 2, 9 y 11. Lo pueden leer todo el capítulo 12, es maravilloso. No os conforméis a este siglo, sino que transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios lo que quiere es que cada día estemos mejores. Eso es lo que quiere Dios. Y para allá donde vamos nosotros, perfectos en Cristo Señor nuestro. El amor sea sin fingimiento. Voy por el 9. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, de hermanos. En cuanto a honra, prefiriéndonos primeramente lo de la familia de la fe, unos a otros. En lo que requiere diligencia, no perezoso. ¿Sabe qué requiere diligencia? La palabra de Dios. En eso, no perezoso. Cumplir el evangelio de la fe. Como dice en Romanos 1:5. Obedecer este evangelio. Eso. Ser diligentes en eso. En lo que requiere diligencia, no perezoso. Fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Como está escrito en Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Una vez más, 1 Corintios 16:14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Por lo cual clamamos, Abba Padre. El fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo, así es. Así que el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Todas vuestras cosas sean hechas con amor, por lo cual clamamos Abba Padre. Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad en el nombre de Cristo y para la gloria de Dios. Los declaro prosperados con toda prosperidad,
y recibo que Dios abre las puertas y ventanas de los cielos y derrama sobre ti hasta que sobreabunde y aumenta así los frutos de vuestra justicia. Recibo que te presento delante del Señor mi Dios como una virgen pura, santa, inmaculada, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación, limpia de toda contaminación. Recibo que el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de vosotros es una luz que alumbra todas las naciones, por lo cual clamo, Abba Padre, y doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Amén, lo recibo. Así que la gracia y la paz nos mantenga siempre unidos. Lo pido de corazón, pues soy tu hermano querido. Recuerden suscribirse, darle manito arriba y gracias a Dios por todos ustedes. Seguir y compartir. Ángeles con todos ustedes, amadas. Hasta mañana con el favor de Dios a la misma hora. Amén.